mañana agitada, son las 8:06 minutos y empieza la tertulia. Empieza una tertulia que los chicos están re preocupados porque no tienen tema para hablar. Están así como que hablamos hoy, ¿no? Ni siquiera viene la primavera, o sea que ni siquiera podemos hablar de eso, pero bueno, recibimos a Diego Olivera hoy que se reincorpora a esta tertulia y está por allí Héctor Lescano. Agustín Lescano, ya te cambié el nombre, qué mal, te puse el nombre del embajador. Pero bueno, mal no te anduve. No, estuvo bien. Te di rango, por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, Tano, Agustín, no te voy a dar a vos. Agustín, no te la voy a dar, ni te voy a dejar cerrar tampoco el último minuto. A ver, como vino recién, vaya Diego. Bueno, sí, realmente es una semana que nos movilizó a todos, ¿no? Vaya que nos movilizó. Sí, y ayer de noche especialmente, ¿no? La movida ayer de noche, los docentes realmente, ¿no? Fue una convocatoria de esas bien polenta, ¿no? Que no se ve, digo, se ven cada tanto, pero no es una marcha cualquiera, fue una marcha muy importante. A mí me parece excelente que el tema de la educación esté en la primera plana del debate público, pero con mucha preocupación porque los canales de diálogo están bastante lastimados, ¿no? Y esos canales de diálogo que son tan necesarios, hay que recomponerlos, hay que hacerlos circular nuevamente. Y en ese sentido, bueno, somos varios los que pensamos que quizás el decreto de esencialidad surge de una forma y en un momento que no era lo mejor. Pero también, porque esto no lo podemos pensar en blanco y negro, no lo podemos pensar en buenos y malos, también hay una corriente fuerte de opinión a la que yo adhiero que entiende que bueno, que el gobierno tiene que lidiar con muchas demandas y tiene que velar por el interés de todos los actores de la educación y todos los sujetos de la educación, y esto implica a otros, a estudiantes, a familias, a comunidad educativa, no solamente a los docentes, y que no se pueden perder excesiva cantidad de clases en el año, ¿no? A mí me preocupa haber escuchado algunas opiniones como que bueno, no importa perder tantas clases porque después los docentes nos acomodamos y compactamos el programa. Yo creo que está muy bien realizar las demandas, pero también con mucha responsabilidad, y también entendiendo que del otro lado hay un gobierno de izquierda, hay un gobierno que del 2005 a esta parte ha hecho un gran incremento, no solamente en los salarios, que todavía no conforma y que se necesita más, pero que también ha hecho un gran incremento en el presupuesto educativo como nunca antes tuvo el Uruguay. ¿Agustín? Sí, a ver, esto creo que lo notamos con cierta preocupación, pero no por estar del lado de la oposición uno va a criticarlo, ni lo bueno ni lo malo, sino intentar ser en un punto de equilibrio, a ver cuál sería la visión o cómo podemos complementar al problema desde la perspectiva de la oposición. Con el diario del lunes vemos que el decreto de esencialidad no tiene el efecto que podría haber surgido como en otros casos. Ahora, tampoco debería de extrañar a muchos que el presidente Vázquez utilice esta arma, que es un arma legal, para intentar, desde su punto de vista, articular o solucionar un problema que evidentemente no lo logró. Y creo que el arma del decreto de esencialidad es viejo ya para el Frente Amplio. Ya en el primer gobierno, el Frente Amplio utilizó esta arma y le dio buen resultado. Ahora, como diría Botinelli, usó el arma pero no disparó, ¿no? O sea, el arma. ¿qué efecto puede tener de ahora en más la esencialidad cuando uno ve que decretan la esencialidad en el caso de la educación y no tuvo el resultado que se esperaba? ¿Cuál es el resultado que se esperaba? Bueno, que se levantara la huelga, capaz que amedrentar a los profesores que estaban impidiendo que los alumnos tuvieran sus clases. No sé. Ahora, después viene la discusión de dónde se aplica la esencialidad y por qué para toda la educación. ¿O la esencialidad acaso no será para los casos donde está en juego la debilidad de un sector de la sociedad mucho más débil, en el sentido de que, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo que se quedan sin su bandeja diaria? ¿No será en esos casos puntuales que la esencialidad debería de regir? Para mí, desde mi punto de vista, ahí sí hay esencialidad. Ahora, intentar aplicar la esencialidad
para la mayor parte del sistema educativo, intentando de que se callen las voces, me parece que no es justo. Y otra cosa, recién el Poder Ejecutivo envía el presupuesto a la bancada oficialista y a los partidos de oposición. No quiero ni saber todo lo que puede llegar a pasar en el transcurso de la discusión parlamentaria hasta su aprobación. Si los otros días lo que vimos, la foto que vimos, fue los maestros rodeando el Palacio, que me parece que es un reclamo justo, lo que será de ahora en más el resto de la discusión, y no solo con los maestros, ¿no? Porque si el presupuesto no se acaba con la educación, vaya si en la elaboración del presupuesto que ha hecho el gobierno tiene unos cuantos otros rubros de tanta importancia, el transporte, otras áreas como la rehabilitación de menores infractores, todo lo que tiene que ver con las inversiones, que es bastante importante, y áreas del ámbito público que ni que hablar, que van a haber otros funcionarios y otros hombres y mujeres de este país que se van a reclamar. ¿Agustín? Sí. El otro, ¿no? Agustín Lescano. Sí, esta semana fue... Qué educados que son los jóvenes, ¿no? Sí. Porque los más grandes no dejan ni presentarlos. Cosa que además después no se sabe ni quién habla, pero bueno. Está bien. No, esta semana fue muy movida. También es entendible y justo el reclamo de los profesores y los maestros. Se han tomado medidas un poco exageradas de ambos lados. O sea, yo creo que se podría haber empezado por medidas más intermedias, no llegar a un paro tan grande y de parte del gobierno a decretar la esencialidad. Empezaron a jugar un tira y afloje a ver quién apostaba más, y en definitiva el que está perdiendo ahora es el alumno, es el que no tiene la clase, son los padres de esos chicos que no tienen con quién dejarlos, y el gobierno, o sea, se plantó firme contra los sindicatos que también estaban firmes, que es entendible todo lo que están reclamando, pero hay que dejar ver que acá la población que más pierde no son ni el gobierno ni los sindicatos, son los chicos que se quedan sin los días de clase. Los días perdidos, por más que se quieran recuperar, no se va a llegar a recuperar todos los días que se pierdan. Ya hemos tenido antecedentes, y la idea es que los chicos puedan tener una educación de calidad, y que sea duradera y que tengan el tiempo necesario para el aprendizaje. Por otro lado, también lo podemos ver del lado de los maestros y profesores que dicen que no pueden brindar ese servicio de calidad en las condiciones que están dadas. Yo creo que se pueden reclamar las cosas, pero hay que seguir trabajando, seguir dándole clase a los chicos para que no se pierda, y a la vez se tomaron las medidas apresuradas. Ya, como decían anteriormente, el presupuesto recién ahora se está empezando a discutir, entonces eso nos marca una tendencia de qué es lo que nos va a esperar cuando ya esté realmente discutiéndose. No. Bueno, creo que evidentemente los hechos hablan por sí solos. El decreto de esencialidad fue un error político del gobierno, a nuestro entender, o sea, más que nada del Poder Ejecutivo, ¿no? Porque desde la bancada parlamentaria no tuvimos ningún tipo de participación en la discusión de ese decreto. Nos parece que lejos de solucionar una problemática importante que tiene la educación, en este caso un conflicto presupuestal, pero que también es de contenidos programáticos en materia educativa, se profundizó el conflicto. En ese sentido, lo primero que corresponde es rechazar el decreto primero porque no hay un sostén jurídico muy sólido que diga, bueno, se puede aplicar al ámbito de la educación. Segundo, porque, bueno, es una medida muy fuerte, o sea, realmente el gobierno del Frente Amplio, tanto en sus intendencias como a nivel nacional, lo ha utilizado en casos extremos donde realmente está en riesgo la salud de la población. Por ejemplo, recuerdo en términos de conflictos municipales, cuando, bueno, había mucha basura acumulada en la ciudad, bueno, allí sí había un argumento muy fuerte. Obviamente que la situación de los niños, la situación de los estudiantes que están sin clase es una situación preocupante, pero no es de riesgo de vida para la sociedad. Y aparte creo que con este decreto, lamentablemente, queda a un costado la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo a los gremios de la educación, que yo entiendo fue una muy buena propuesta, que obviamente podría mejorarse,
que podría avanzarse respecto a ella, siempre hay elementos para mejorar, pero fue una muy buena propuesta y quedó realmente en un quinto plano, por decir algo, si no quedó mucho más lejos todavía. Un presupuesto que logra incrementar en 1.100 millones de dólares la inversión para el año 2016-2017, hoy no estamos hablando de eso, digo en términos generales a nivel presupuestal. La educación es una prioridad dentro del presupuesto, es el ítem que más presupuesto lleva, o sea, el 36% del gasto presupuestal, de la inversión presupuestal para el 2016-2017 es educación. O sea, hay una prioridad claramente establecida por el gobierno del Frente Amplio. Ahora, ¿cuál es la discusión en torno a esto? Es que deberíamos poder ampliar el espacio fiscal. O sea, la discusión no está en la prioridad es el 36%, insisto, es el área que más recursos va a estar recibiendo en estos 2 años. Ahora, la discusión está en cómo podemos ampliar la cantidad justamente de dineros y de recursos dentro del espacio fiscal. Creo que se sabe, se conoce bien el texto legal como para poder ver si hay alguna forma de redistribuir después. Claro, ¿no? Nosotros conocemos los lineamientos generales que fueron los que nos trasladó el Poder Ejecutivo, concretamente el Consejo de Ministros el otro día en la bancada, tanto senadores como diputados del Frente Amplio. Es un texto general, no conocemos los pormenores, pero bueno, veremos si se puede reajustar. Nosotros pensamos que se puede ampliar ese espacio fiscal, que hay margen para que, bueno, en realidad... Está un poco celoso Astori. Sí, ¿no? está un poco celoso, pero creo que Astori debe, a ver, con todo el respeto que le tenemos por su enorme capacidad, por su manejo técnico y político del tema, también creo que hay otros compañeros y compañeras que están trabajando, que tienen un sostén técnico también muy importante, profesional, reconocido internacionalmente, que debe hacer encontrar soluciones y caminos y no quedarnos en que cada uno de nosotros tenemos la verdad en nuestra mano. Creo que es importante abrir esa discusión porque el país lo necesita, porque bueno, lo hemos hablado varias veces, en la región tenemos una desaceleración de la economía, en Uruguay hay también expresiones de eso, por tanto debemos ver cómo generamos inversión, cómo generamos movilidad en la economía, y eso implica un presupuesto que desarrolle los principales ejes programáticos del Frente Amplio. Diego. Sí, porque, a ver, otra de las cosas que ha estado arriba de la mesa es si se va a llegar efectivamente o no al 6%, cuándo se va a llegar, si hay documentos o textos legales que reaseguren ese 6%. Yo creo que, como decía hoy más temprano, o sea, gobernar es equilibrar múltiples demandas y múltiples necesidades. O sea, aquellos que gobiernan no pueden ver solamente una parte del presupuesto o una parte de la actividad nacional, sino que tienen que sopesar las distintas necesidades que tenemos en infraestructura, que tenemos en sistema de cuidado, que tenemos en otras áreas, por ejemplo en el CIRPA. Entonces, muchas veces yo invitaría a que determinados sectores específicos de la actividad del país, como pueden ser los docentes, también vean esas otras necesidades y entiendan que bueno, que por ahí hay que equilibrar. Dentro de ese mundo de necesidades, la educación es el que va a recibir la mayor priorización por este gobierno. Entonces, eso es una primera señal de este gobierno, ¿no? Entre todas las necesidades y en un panorama de restricción, en un panorama donde el contexto regional del cual nosotros somos muy dependientes, como digamos como país, como pequeño país en la región, coloca ciertas regional e internacional, porque la caída de China también afecta a nuestra economía. Sin duda. Entonces, creo que es un presupuesto hasta el momento en lo que se ha mostrado bastante jugado para, digamos, los cuidados o los riesgos que pueda haber en el entorno económico, ¿no? Sobre todo el internacional. Pero, ¿cómo no confiar que se va a alcanzar el 6%? ¿Cómo no confiar en un gobierno de Frente Amplio que no solo lo ha instalado en su programa de gobierno, que no solo lo ha transmitido como promesa de campaña? Y creo que algo que hay que destacar es que los gobiernos del Frente Amplio han cumplido, han honrado los principales compromisos con los que se han comprometido con la ciudadanía en los últimos gobiernos. De hecho, habría que ver la evolución anual de los últimos 30, 40 años del presupuesto educativo para ver que en los últimos 10 años ha dado un salto enorme el presupuesto educativo. Recuerden que partimos de un 2.4.5% del PBI, hoy estamos llegando casi a un 5% del PBI. De un PBI más gordo también. De un PBI que es varias veces mayor del que teníamos. Y otra reflexión para cerrar esta intervención es,
¿cómo podemos involucrar otros aspectos de la educación en el debate? Es decir, está muy bien que discutamos sobre presupuesto y está muy bien que discutamos sobre salario. Está muy bien que lo hagamos. Y sin duda, los que como nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela pública y asistimos a la escuela pública y a las instituciones de educación pública, sabemos que el docente todavía está muy lejos de ser remunerado como debería ser remunerada la actividad docente. Pero reconozcamos que estamos en un camino y que ese camino es el adecuado. ¿Cómo involucramos otros aspectos? Y con esto cierro. ¿Cómo involucramos que no se sigan cayendo tantos gurises de la educación pública? ¿Cómo involucramos, cómo llegamos a los distintos sectores sociales que hoy en algunos de ellos nos está costando? ¿Cómo involucramos que se pueda evaluar de otra forma los distintos dispositivos educativos? No nos quedemos solamente en presupuesto y salario, que son fundamentales, pero no son todo el contenido del debate. Agustín Poliar. Creo que... Viste que me acordé. Sí. No, y aparte hubo un oyente la vez pasada que había reclamado también eso, ¿no? Se había quejado. ¿De los nombres? De los nombres. Nada, es entendible, ¿no? Porque cuando no conocer las voces. Pero, a ver, creo que acá hay un debate capaz más de fondo, que es lo que recién decía Diego. Yo siento por lo menos que a los principales problemas que tiene el país, o a los principales problemas que vemos que en la semana por lo menos van teniendo cierta relevancia o tendencia, no se está atendiendo al problema de fondo, o sea, el núcleo central de esos problemas. Y me pasa, por ejemplo, con lo del INAU, que no nos podemos olvidar, ¿no? Que toda esta semana no tape lo que conversamos la tertulia pasada. El sábado, por ejemplo, si no recuerdo mal, el gobierno decretó también la esencialidad para los servicios del INAU. Yo no sé si es que el doctor Vázquez viene con el ánimo de gobernar bajo decreto, pero por lo menos el sábado hubo un decreto de esencialidad para los servicios del INAU. El domingo, por lo menos con su ministra de Educación y Cultura, conversaba esto, y el lunes presenta, en la noche de la nostalgia, presenta el decreto de esencialidad para la educación. Y qué nostalgia, ¿no? Qué forma, por lo menos para quien hemos visto históricamente denostado una figura del Partido Colorado, que tenemos las diferencias enormes, pero es el propio Frente Amplio que se ha encargado de reivindicar en estos casos una ley que ha aprobado un gobierno colorado, al cual el propio Frente Amplio ha intentado incluir en lo que es el periodo de la dictadura, incluirlo dentro de esos años, ¿no? Cosa que obviamente que es tergiversar la historia. Ahora, vuelvo a lo anterior, no se están atendiendo los problemas de fondo, me parece, y que un gobierno, si pretende estos 5 años gobernar bajo decreto, bastante más le va a hacer al país en un futuro cuando los problemas esenciales de fondo, de sustancia, lo que hay que ir, no se tratan, ¿no? Y se pretende gobernar de esa forma. Ahora, otra cosa más y que va en esta misma línea. Recuerdo haber escuchado el domingo o el lunes de mañana una nota que le hacían en el diario El País al vicepresidente Sendik, y él lo dice claramente: la educación no se gobierna por decreto. Y resulta que la misma noche del lunes vemos esto. Y también me da cierta sensación cuando veíamos estos primeros decretos de esencialidad, como un déjà vu al primer gobierno del Frente Amplio. Me acuerdo que iban 2 años de gobierno en el 2007 y el presidente Vázquez ya iba decretando, por lo menos en ese entonces, en todos 2 años, 5 decretos de esencialidad. Y el primero, no me voy a olvidar más, el primero fue para el transporte de carga, que sobre todo había afectado a los combustibles. Me acuerdo que había llegado a un 80-90% de estaciones de servicio sin combustible, y a eso sumándole la vorágine de la gente cuando se queda sin combustible, que parece que fuera el fin del mundo, ¿no? El mundo. Y me acuerdo que decretaba la esencialidad, y me acuerdo que a los 2 años del gobierno del Frente Amplio, pila de gente decía, ¿no? Bueno, para lo que significó también el primer gobierno, no los voto más, esto ya no, esto tampoco debe ser para mí un temor para los propios frente amplistas, ni tampoco es una habilidad para los que estamos en la oposición para decir, ahora resulta que se les cayó el discurso, me parece que lo veo desde afuera, y el Frente Amplio en estos casos tiene gran habilidad de después poder articular
estos problemas. Además, las pancartas no son las que votan, ¿no? Los que votan son quienes las levantan o quienes las... Estaba leyendo un las armas. mensaje por Pero acá. esto no lo digo por defender el Frente Amplio, porque no me cabe eso. Pero si no, llamar a la reflexión a ver si los problemas de fondo de este país lo estamos solucionando o si no vamos a pasar 5 años más sin tratar problemas de fondo que la verdad que no los están atendiendo. Hay un mensaje que dice: buenas, estos maestros revolucionarios de hoy, dentro de 5 años la mayoría votan otra vez al Frente Amplio porque con blancos y colorados la tienen clara que les va mucho peor. Esto lo dice Juan, la derecha está de fiesta, ¿cómo se va a hablar si hacen paro antes de saber? Algunos de los que van cayendo en estos minutos. Agustín Lescano. Si bien haciendo un poco de referencia al mensaje 100, en realidad no estamos haciendo una fiesta, porque el objetivo y nuestra preocupación principal es los chicos que están perdiendo las clases, poder solucionar el tema de salarios, de condiciones para los docentes. No es un tema ni de derecha ni de izquierda, es un tema de hacer las cosas que se tengan que hacer para mejorar la educación. El país necesita una educación de calidad, una educación que sea para todos, y hay que tomar medidas, no importa del color que sean, hay que hacerlas para mejorarla en pos de todo lo que la utilicen. También, como hacía referencia Agustín, o sea, en su comentario anterior, o sea, el decreto de esencialidad, o sea, no fue el primero de esta gestión, ya estuvo anterior con los trabajadores del INAU, con meteorología, en paravuelos civiles. O sea, es algo que se está utilizando en forma seguida y es un llamativo, es una llamada de atención para quien lo ve un poco de afuera, en el sentido de que se ve como que los trabajadores y los distintos gremios están tratando de conseguir muchas cosas en poco tiempo. No se dan los plazos, ni los tiempos, ni la forma de negociación adecuada. Siempre estamos yendo más a las medidas cada vez más exageradas y extremas. Creo que debemos apostar al diálogo en todos los sindicatos, en todos los sectores, con el gobierno y con quien tengan que hablar. O sea, esto acá no es un tema solo del Frente Amplio, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Partido Independiente. Es un problema que es de todos los uruguayos. La educación es de todos, o sea, y debemos hacerlo de la mejor manera. Gerardo Tano Núñez. Sí, bueno, un poco a partir de los mensajes, ¿no?, que se disparan reflexiones. Creo que lo importante es saber que en realidad, o sea, si bien se va a empezar a considerar formalmente en los espacios parlamentarios el presupuesto, el Poder Ejecutivo estuvo en su elaboración y es común que los sindicatos se movilicen en lo previo justamente al envío del mensaje presupuestal, porque después el margen es muy pequeño, más allá de que este año es año, digamos, de inicio del presupuesto, y por lo tanto hay posibilidades de algún mensaje complementario, de aumentar algunos gastos por parte del Poder Ejecutivo. O sea, en el plano legislativo a nosotros nos queda el controlar que cada uno de los planteos presupuestales tengan solvencia jurídica, tengan solvencia financiera y contable, poder ordenar algunos gastos, poder colocar algunas iniciativas, pero es cierto que después que llega al Parlamento es muy poco el margen, ¿tá? De todas formas, creo que es importante también señalar que, bueno, esto no quiere decir que estemos totalmente de acuerdo con todas las medidas que se han tomado. Yo no voy a reflexionar sobre las medidas en general. Creo que las medidas de paro, las medidas de movilización han sido medidas para justamente poner arriba de la mesa un tema. Es difícil o queda poco margen cuando la primer medida es la huelga. Yo creo que, bueno, ahí desde el punto de vista táctico tal vez, hubo algunos errores, algunos imprevistos, pero bueno, no me corresponde a mí hacer esa la huelga crítica. Además previa conocer los números, la Claro, propuesta, ¿no? Claro, yo creo que de O sea, repente... fue por si acaso. Seguro, porque sin conocer los números y además
después de eso, ¿qué te queda? O sea, porque es la medida más importante que puede llegar a tomar cualquier gremio, cualquier sindicato. Es la última. Es la última. Como así es la última la medida del decreto de esencialidad del gobierno. También. O sea, creo que hubo apresuramientos de las dos partes, y con esto no es que queramos quedar bien o hacer una definición salomónica. Muchos hicieron o buscaron en el archivo, y Vázquez lo había preanunciado, ¿no? Sí. Esto en campaña electoral, Vázquez había dicho, claro, bueno... Lo había preanunciado, pero yo creo que, a ver, digo, iban 8 días... Si era el momento, no era el momento, bueno, ese es porque otra discusión. iban 8 días, ¿no? De paros. O sin clases, mejor dicho. Después del decreto de esencialidad, lo que queda es hacerlo cumplir. Y para la izquierda eso es un motivo de profunda preocupación y de dolor. A ver, o sea, destituir a un maestro, a un docente que no vaya, no se presente a clase, porque, bueno, no cumple con el decreto de esencialidad, me parecería una aberración terrible. Que fueran a buscar un maestro con la policía me parecería una imagen también patética. O sea que estamos hablando de eso, de que nos tiramos a una piscina donde había muy poca agua, que sabíamos que teníamos un margen muy reducido, muy pequeño, además de lo malo para la negociación. Yo creo que también hay elementos jurídicos y políticos que para un gobierno de izquierda, como nosotros consideramos que es, a pesar de obviamente de este error, lo deja un poco mal parado con el principal sostén social que tiene este gobierno, que bueno, son los trabajadores, son las trabajadoras. También de este es país. cierto que si se decreta esencialidad y luego no se cumple con las sanciones, el instrumento cae. Claro. Exactamente. O sea que yo creo que, a ver, es un buen instrumento para escenarios puntuales, como el que mencionábamos hoy, respecto a la basura, por cuando ejemplo, se pone en riesgo a la salud de la población, cuando se ponen en riesgo los servicios esenciales, como pasaba con la huelga de transportistas del... Después creo que un gobierno de izquierda con vocación de diálogo tiene que apostar a eso, a la negociación, al diálogo, al encontrar caminos, al apostar a la participación masiva de los docentes y los maestros en este país, que creo que también a veces en algunos espacios solamente hay voces muy reducidas que plantean una única verdad, y no hay soluciones ninguna le viene bien, alguna parte, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los docentes de este país y de los maestros tienen una posición, yo creo, coherente. Y eso está bien que digas la inmensa mayoría, porque yo, por ejemplo, cuestionaba la actitud que habían tomado algunos maestros, lo cuestioné en el programa y lo cuestioné en las redes, que habían tomado algunos maestros cuando sale Raúl Sendica a ofrecer un diálogo, que además lo había anunciado en la mañana en este programa. A mí me parece que eso tenemos es una que falta cambiar de la respeto. actitud de algunos, como dice el Tano, la inmensa mayoría no la tiene, pero hay que cambiar esas actitudes porque si no la cosa se ensucia el aire, ¿no? Fíjate, y después se si no hubiese ido Raúl, le estarían diciendo nadie vino a recibirnos, nadie vino. Y también déjame agregar, dicen, salió para la prensa, dice algunos. A ver, vamos a decir las cosas como son. Si vos salís, está la prensa afuera, te la estás jugando, te estás comprometiendo ante las cámaras de televisión a un hecho. Raúl pudo haberle dicho a su secretario, convocalos, pedí que una representatividad ingrese a mi despacho y ahí converso en un ámbito cerrado. No lo hizo. Dio la cara, salió, se expuso con la mejor voluntad de abrir una instancia de diálogo. Exacto. Entonces consideremos las cosas como son. La buena voluntad por buena voluntad y el insulto que está de más. Exactamente. Yo creo que eso fue un error importante. Raúl tuvo esa actitud para mí muy digna. O sea, de salir en un momento muy caldeado. Como habitualmente los parlamentarios salen cuando hay carpa de algún gremio, cuando hay movilizaciones de trabajo. Es parte de una trayectoria militante de izquierda, o sea, es sensible a nuestros problemas. Digo, para un parlamentario del Frente Amplio permanecer sentado en su despacho mientras afuera hay una congregación de trabajadores es una cosa bastante rara. En general, si uno sigue, cuando hay carpa, cuando hay movilización, que son habituales los compañeros cuando se presenta la ley, ¿no? Eso y todo el mundo va, pero a ver, yo le preguntaba en la mañana acá, Raúl decía, no, bueno, si van yo voy a hablar con ellos, quiero hablar con ellos. Y bueno, son unos pocos, es verdad, pero pasó. Pasó de la misma forma que yo escuché, por ejemplo, cuando estábamos sacando algunas fotografías, vinimos a armar quilombo. No es léxico de un maestro. Sí, aparte yo creo que quienes
quienes representan un colectivo tienen una especial responsabilidad de poder contemplar las distintas sensibilidades y las distintas corrientes de opinión. Yo afortunadamente por mi trabajo y digamos por vínculos personales, como muchos de nosotros, tengo mucho contacto con docentes de primaria, de secundaria, y me consta que hay matices, que hay distintas formas de interpretar la situación. Entonces yo creo que quienes representan al colectivo, si bien obviamente que están allí elegidos por determinados canales que se han dado a los trabajadores y que son muy legítimos y hay que defenderlos, también tienen que preservar ante todo el diálogo, porque creo que lo peor que nos puede pasar y también desde el puro interés que pueden tener los trabajadores de un sector es cortar el diálogo con un gobierno frente amplista, con un gobierno de izquierda, que sin duda, como decía ese oyente, es la mejor opción y es una muy buena opción que tienen los trabajadores para encontrar eco en su reclamo. La primera opción. En otras épocas vida, a las Diego, movilizaciones las recibían los palos. Ahora lo recibe, bueno, en este caso un vicepresidente que baja a tratar de encontrar diálogo, una mesa de negociación que está abierta, que comienza a negociar y hay un primer acta de entendimiento primaria, pero es un acta que refleja en buena medida una mejora salarial importante, que sin duda no es quizás lo suficiente o no es la máxima aspiración, pero es una buena base para comenzar a negociar. Entonces lo que choca es que frente a esa primera base de negociación se desencadene un conflicto como si esto ya fuera la última de las medidas. Entonces fue una semana de medidas desmedidas, yo me apuntaba por acá, ¿no? Una sola cosita. El lugar de la negociación no es salir a la escalinata del Palacio, María Eugenia de Sayago. Es una actitud, es una buena actitud de decir estamos abiertos al diálogo. Y creo que en esta mesa, que hay gente de todos los partidos políticos, todos vamos a coincidir en que toda actitud de abrirse al diálogo es positiva. Hay un factor institucional, es decir, si se hace una movilización en el frente al Palacio Legislativo, sede del Poder Legislativo, la cabeza de la Asamblea General sale a dar la cara y a conversar. Me parece que como gesto institucional también, ¿por qué por ahí es Raúl y no otro compañero? Bueno, porque es él quien encabeza ese poder, entonces pero pudo haber sido Raúl, pudo haber salido Pedro Bordaberry también a darle la mano a los... No fue el único legislador, yo estaba ahí, fui por eso y por otra cosa más que coincidía, y habían representantes de todos los partidos, habían caminando, me acuerdo de haber visto, sí, unos cuantos, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, incluso ex legisladores. Estamos hablando del jueves. Sí, los he visto, estaban ahí. No fue, o sea, lo que salió de la prensa es la imagen de Sendik, está bien, pero hay otra gente que también estaba y que no... Fue el miércoles, ¿no? Que no fue grabado. Fue el miércoles. No, el jueves. No, el jueves. El jueves. ¿Ayer? El miércoles. El miércoles. Tenés razón. Pasa a saber que el martes... Claro, ayer fue la otra. Nos mató la semana. Tengo que ir a una pausa. Bien. Vuelvo con Agustina al término de la pausa. Raquel le hice caso. Puede decir que hoy soy una ovejita blanca. Voy a usted. Nuestra amplia y reconocida trayectoria en Plaza, los repuestos originales, la rápida respuesta a su pedido de service y nuestras reparaciones garantidas siguen marcando nuestro liderazgo en Plaza. En Marline TV cuidamos nuestra imagen tanto como la de su televisor. 200 1050 200 5615. Usted ya sabe que la manzana es símbolo de salud. Así es SMI, porque a la atención primaria en salud suma los mejores técnicos, tecnología de última generación y medicina de alta complejidad centralizada en su sanatorio. SMI, la mutualista más sana. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Servicios de primer nivel a un costo accesible. Vamos a 30. Voy buscando la unión entre la gente. Voy luchando por un mundo diferente. Ya verás que ningún lugar está lejos. Vamos la 30. Siempre la 30.
la 30 está siempre junto 90 a ti. años, siempre contigo. Elimina la humedad de tu azotea con membrana líquida Caser. Aprovecha esta oferta de lanzamiento. 20 kilos, 1.100 pesos. Sí, escuchaste bien, 1.100 pesos. Llama ya. 091-671-004. Caser. Pintamos tus sueños. Somos los ojos de 3 millones, vistos por más de 10 millones. Somos un canal que nació en Uruguay, pero que hoy está presente en todo el continente. Somos el proyecto de un puñado de uruguayos que piensan en todos los uruguayos. Somos Canal U, el canal de todos. Si aún no lo tenés, pedilo a tu cable operador. No arriesgue su vida. Garimport, la empresa líder en seguridad industrial. Calzados, cinturones de seguridad, ropa de trabajo y todo lo que necesite para su seguridad. Somos importadores de las mejores marcas a nivel mundial y llegamos a todo el país. En Montevideo, Vilar de Bo 2133, teléfono 2209-5620 y en Maldonado, Aparicio Sarabia y calle 10, teléfono 4224-0232 o visitanos en www.garimport.com. Ya sigue, hoy no es un día cualquiera. Suena Hereford, bienvenida al show. Y sigue la tertulia, que habíamos quedado que seguía Agustín Lescano en esta vuelta, que se distorsiona a veces la vuelta. Agustín, dime. Sí, como tomando un poco lo que se estaba hablando antes de la tanda, hubieron representantes de todo, o sea, creo que todos los partidos que salieron a conversar y no tuvieron la exposición que tuvo Raúl Sendic. O sea, eso no quita... Exposición para bien o para mal, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Exposición mediática, o sea, de los medios, o sea, no salió de la misma manera que... Pero eso no quita que esté bien o que esté mal que lo haya hecho. O sea, eso creo que le corresponde a todos los representantes nacionales, el dar del diálogo con quienes están reclamando algo para su mejora y para la mejora de algo que es de todos, que es la educación. Y eso hay que resaltarlo, o sea, el diálogo, ya sea mano a mano en la escalinata del Palacio, en un ambiente cerrado. En diálogo, una plaza, en un bar, cualquier parte. El diálogo es el diálogo es lo que sirve para poder llegar a acuerdos inteligentes que le sirvan a todas las partes, a todos los actores, porque acá no solo estamos, hoy es la educación, pero mañana va a ser otro sector y va a tener los antecedentes. Agus, perdona, porque viste que tengo incontinencia y me olvido de las cosas a veces, ¿no? Perdona, Agus, pero mal, por ejemplo, si entablar el diálogo con medios de prensa en la puerta de una escuela pública como a propósito, comiso alguno, en este caso Novik. Sí, o sea, O sea que estamos poniendo ejemplos sobre la mesa, ¿no? Yo no soy para juzgar a Novik, pero yo creo que, o sea, los diálogos hay que hacerlos con cierto... no sé cómo catalogarlo, responsabilidad. Pero con responsabilidad o con cierto ambiente, o sea, que no sea preparado nada más para la foto, o sea, que sea realmente con la convicción de querer solucionar un problema que ya puede hacer. Hoy en la educación, pero mañana se puede desatar algo más grave de lo que está como en la salud, o en los transportes. De hecho, en el ámbito parlamentario, todos los sectores políticos van a tener que entablar el diálogo con sus interlocutores, con los protagonistas de cada uno de los incisos, para tratar de componer lo que va a ser esta ley que nos compromete a todos durante 5 años. Exacto, y lo primero que tienen que demostrar esa apertura al diálogo son los representantes y entre todos los partidos. O sea, si no hay respeto entre los partidos, si no hay respeto entre los legisladores, estamos dando una señal equivocada. Yo creo que dentro del Palacio se están respetando los diálogos, pero hay que salir y mostrar que también desde afuera hacia el Palacio también hay que poner diálogo con respeto. Por otro lado, o sea, hoy es la educación. La salud también necesita
sus cosas. Y si toman como ejemplo que cuando se pone una medida de esencialidad se le juega el retruco, hay que agarrarlo con cuidado, porque se puede ir de las manos. O sea, el tema de que cada vez que pasa algo se decreta y después no se cumple o no se toman las medidas necesarias para sacate o las sanciones. Yo no digo que haya que sancionar a los maestros, a los profesores con mano dura, como si hubiesen hecho algo mal, pero si se muestra, si se da la imagen de que cuando no se cumple algo no pasa nada, se virtúa y se pierde la herramienta que es el decreto de esencialidad. Hay que respetarlo, es una medida legítima. En este caso de la educación creo que fue exagerada, que no era el momento, pero es una herramienta que hay que cuidarla y saberla utilizar y defenderla en los momentos que haya que defenderla. Claro, pues uno se pone a mirar y para hablar en voz alta, ¿no? Para disparar el pensamiento, por sobre todas las cosas, uno dice, bueno, a ver, por un lado estamos hablando de que se empezó la protesta y la huelga antes de conocer los números. Sí. Entonces es una posición anticipada. La esencialidad, bueno, no era el mejor instrumento. La sanción tiene que venir con el instrumento porque si no invalida el instrumento, pero también está la presión ciudadana que siente un gobierno. Por un lado, en el reclamo de los docentes, que sabe que además le está dando lo mejor de sí mismo, y por el otro lado, bueno, la sociedad que reclama por esos días de clase de los niños. Tratar de no moverse en ese hilo tan fino tampoco es fácil. No es fácil, pero hay que hacerse cargo ahora de cómo tratar de manejar la situación de la mejor manera. O sea, cuando no es fácil decretarlo, sé que no es fácil, no es fácil sostenerlo, y no es fácil después ir a sancionar a quienes no lo cumplen. Hay un choque de intereses de todos los colores, de todo el tipo y tamaño, pero es importante cuando se toma una medida, responsabilizarse. Hacerte cargo. Y de una manera es así, de responsabilizarse y tratar de, bueno, de cumplirlo como tiene que hacer, y tratar de buscar un diálogo inmediato. Hay una instancia de reflexión planteada, Gerardo, sí. no ni es sí, para este fin de semana. Sí, nosotros pensamos que la mejor señal que puede dar el gobierno es retirar el decreto de esencialidad, así, decirles que bueno, que hay todo... No, hay que pedir algo. Tiene que pedir algo. Yo creo que hay que pedir, o sea, en el sentido de, bueno, los convocamos al diálogo, que era lo que tendría que haber hecho el gobierno de la primera. O sea, es como decía Agustín, si el gobierno dice, yo levanto el decreto de esencialidad y los convocamos al diálogo, pero el decreto de esencialidad fue para que los chicos tuvieran clases, claro. Entonces ustedes vuelven a las clases, claro, y yo sigo anunciando. Hoy no están habiendo clases en muchos lugares. Claro, entonces el decreto está realmente en una posición de muchísima vulnerabilidad. Y a no mí solamente no me gustaría haber puesto los pantalones de baja, les voy a decir. Yo lo que digo es que es un error, y yo creo que la mejor manera de solucionar esos errores es reconocer el error, es retirar el decreto y convocar al diálogo y hacer la propuesta. Y esto se tiene que resolver con toda la sociedad. O sea, porque es un problema que afecta a toda la sociedad. Y fundamentalmente a la gente con menos recursos. A ver, a mí no me gustó que mi gurisa el lunes de la semana pasada, el 24, la mandaran para atrás a la escuela pública. No me gustó. O sea, porque fue para allá, tuvimos que resolver junto con la madre a ver de qué manera hacíamos, ¿no? Porque los dos ya nos habíamos ido a nuestro lugar respectivo de trabajo, y así le pasó a un montón de gurises. Ahora, eso no puede hacernos apresurar en la toma de decisiones. Y no solo eso, anda la cotidiana, la de todos los días. Claro. Poner los chicos, los 10 años, ¿no? Que andan mal, que llegaron a este semestre tecleando, que los padres los están apretando para que los pibes traten de tomar carrera y salvar en el último... Hay que involucrarse todos, hay que involucrarse, hay que pelear, hay que hablar con los maestros, hay que hablar con los docentes. Tenemos que ser capaces de, al mismo tiempo, de no bajar ninguna de las banderas reivindicativas que tienen los sindicatos, que muchas de ellas son enormemente justas, tengan esa sensibilidad social que corresponde, y que muchos la tienen también, porque me consta que en algunos lugares han habido paros, pero dando clases para que los gurises no tengan una situación, justamente eso, en los gurises que están más atrasados. Hay historia, tenemos las aulas comunitarias acá en nuestro país que se llevaron a cabo en Brasil,
en grandes jornadas de alfabetización a nivel social, que eran medidas de lucha en aquellos momentos contra gobiernos autoritarios, pero se llamaba así, aulas comunitarias, hacían las clases fuera de las instituciones educativas. Era una alternativa, a esa situación que se daba para no reproducir esa doble exclusión que tienen los gurises con menores recursos, porque ahora los que van a la escuela pública, muchos lo hacen por opción, porque tal vez prefieren la escuela, pero son aquellos sectores que tienen menos recursos, los que están más jodidos. Claro, y decían el otro día, bueno, evidentemente, la escuela no es una guardería, no es un depósito de gurises, pero yo que llevo a veces a mi gurisa y la voy a buscar a la escuela, que son en un contexto complicado, muchos gurises comen ahí. O sea, no olvidemos eso tampoco. No olvidemos que no es una guardería, pero la realidad es que muchas veces lo termina siendo, aunque yo no quisiera. Aunque ninguno de acá estemos de acuerdo en que fuera un depósito de gurises, lo termina siendo por las enormes dificultades que tenemos a nivel social. Porque todavía no siguen todo habiendo el mundo dificultades. puede tener, o sea, todos los papás trabajan, no todo el mundo tiene una abuela o tiene una persona en su casa para hacerse cargo de los niños, cuando los niños que deben cumplir esa rutina no la van a cumplir. Nos va quedando un minuto para cada uno. Y recordemos que muchas de las familias más vulnerables de este país son familias con jefatura, digamos, con un único adulto, jefe de hogar, que en general son mujeres, que dependen muchísimo del sistema educativo para poder salir a trabajar. Entonces creo que eso también, por eso a mí no me gustó cuando José Olivera salió a la prensa a decir, bueno, que no importaba tanto que se redujera la cantidad de días de clase. Yo le diría al señor José Olivera que sí, que importa, porque tiene una serie de impactos, no solamente el pedagógico, sino el social, y que tenemos que estar bien atentos a eso. Yo creo que en este momento lo que necesitamos son señales de ambas partes. Sin duda que el gobierno ya da una primer señal al decir que no se va a aplicar ningún tipo de sanción hasta fin de mes, que el decreto de esencialidad no va a tener, digamos, efectos sancionatorios sobre los docentes. Eso es una primer señal. También necesitamos ver sucesivas señales del otro lado para que el gobierno siga dando otras señales, digamos. Tiene que haber un ritmo acompasado de ambos actores de, bueno, el gobierno sin deponer las demandas, sin deponer ningún tipo de demanda, sin renunciar a las demandas que se están haciendo, pero retomando el diálogo, porque sin diálogo está muy complicado para poder seguir adelante. Agustín. El fin de mes es el lunes, ¿no? O sea, los días están contados. Ahora, yo siento que el gobierno diga no vamos a tomar ninguna medida, ciertamente es una ridiculez, porque lo que implica la esencialidad, como ya lo dijimos, es tomar medidas. Entonces, indirectamente es reconocer un error que no se lo quiere. No, igual el gobierno está como padre cuando le dice a un hijo, reflexiona. Está bien, Tienes tiempo a reflexionar. Pero una pregunta, ¿no? Ese es el camino para encarar la educación, los problemas de educación. Y ojo que acá no tratamos todo lo que significa la educación en sí misma, ¿no? La deserción, la repetición de sexto primaria comparado con primero de liceo, lo que tiene que ver el aumento en el presupuesto y cómo se han empeorado los resultados a nivel educativo si comparamos del 2005 a la fecha. Evidentemente fue un atajo a una calle que estaba cerrada, ¿no? Y ahora intenta buscar una solución. Y esto también sienta otra discusión que la sociedad se debe tomar, y es la participación sindical en estos ámbitos, ¿no? Que evidentemente es otro poder, es un poder más, que en este caso tiene mucho más fuerza que el gobierno. Y es un sindicato que por supuesto que tiene que tener su voz en estas decisiones, pero como muchas veces embreta al gobierno y no le deja cierta libertad y cierto margen, ¿no? Creo yo que con el intento de capaz callar esas voces y hacer el esfuerzo porque los niños vayan y tengan su espacio y los padres puedan enviar a sus hijos a los liceos y a las escuelas, es que Vázquez toma esta decisión. Pero no será Vázquez quien tenga que salir a hablar, no con los maestros, pero sino con la opinión pública. Hace tiempo no lo escuchamos, ¿no? Medio segundo. Tabaré, si querés, yo estoy a la orden. Bueno, tenía que hacerlo, tenía que invitar al diálogo. Yo lo que considero es importantísimo, lo que se estuvo hablando, o sea, la educación, ahora hay que
si el gobierno llamó, de cierta manera, lo que está haciendo ahora es meter una marcha atrás a medias con un freno a algo que se largó apresuradamente, algo que fue exagerado, y yo creo que no, si quería llamar la atención para un diálogo no era la forma, pero también hay que tener en cuenta, o sea, que el problema de fondo, el problema real y más de fondo es la educación que van a recibir. O sea, lo que estamos haciendo hoy es educando y formando chicos para el día de mañana estén al frente de nuestro país, al frente de sus trabajos, que puedan estar cada vez más capacitados. Y lo que estamos haciendo es restarle días de educación, días de poder prosperar, días de ser cada día ir tomando conocimiento y poder formarse de una forma correcta. Nos vamos, Agus. Y bueno, la educación es eso, o sea, hay que meter mucho entusiasmo y poder lograr solucionar todos estos problemas y sin llegar a estas medidas exageradas. Bien rápido, el gobierno tiene que retirar el decreto y los sindicatos, en este caso, tienen que volver a dar clases y bueno, retomar los espacios de negociación para llegar a un buen camino. Recordemos que, para lo que decía Agustín Lescano, ¿no?, vienen contrapartidas, que es la primera vez que se va a tratar eso. Segundo. No, nada, hay mucho más para hablar porque no nos metimos en los números. Yo creo que está bien que no nos hayamos metido en los números. Sigue, nos podemos sí, seguir el metiendo. presupuesto sigue y seguimos adelante. Una de las cosas que vamos a instalar es para los jueves hablar de cada inciso que se trate en esta ley de presupuesto para poder tratarlo desde distintos lugares y poder informar una ley que es pesada y es dura, pero que le llegue a todo el mundo para saber... Pero sí que hay 3 prioridades: educación, Sistema Nacional de Cuidados e infraestructura, ¿no? Ese ordenamiento, en ese orden de tres altísimas prioridades, de las cuales 2 son sociales, ¿no? Nos fuimos, viene Plaza Independencia. Tengan ustedes muy buen fin de semana. Esta nueva mañana de la 30 de Medio Sur se está retirando, vuelve el próximo lunes a las 6 de la mañana cuando nuestros compañeros de Inforrami comiencen a dar las primeras noticias.